Mi nombre es Cristian Luyo, soy ingeniero de aplicaciones de Schneider Electric para las líneas de relés de protección y automatización de subestaciones y bueno, también la parte de medición, ¿no? Gracias por acompañarnos el día de hoy. El tema es soluciones avanzadas para la digitalización de redes eléctricas. Bien, entonces voy a hacer una pequeña introducción de la digitalización de la distribución eléctrica para entender a nivel de conceptos qué cosas nuevas vamos a agregar. Y luego voy a proseguir con el ISER IP5 con nuestro relé de protección y estaríamos finalizando como tercera parte con el ISER IT300, que es nuestra RTU. Bien, a nivel de contexto, hemos sido testigos de cómo las redes eléctricas de distribución han evolucionado muchísimo. De hecho, la tendencia hace de que ahora cada vez hablemos más de la generación distribuida, que quiere decir que, digamos, fuentes de energía como la eólica, solar, entre otras, ya no están fuera de las ciudades, sino que cada vez forman parte más de la infraestructura que encontramos en estas, ¿no? Entonces, las redes de distribución cada vez son más complejas, ¿no? Es decir, tenemos retos a nivel de eficiencia energética, a nivel de manejo de eventos, a nivel de operación en sí, no solamente para las utilities, para las empresas eléctricas, sino también para la industria en general, ¿no? Que justamente utiliza esta energía en grandes cantidades, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, hablamos cada vez más de grids porque las redes son más complejas y se van formando mallas digitalizadas. Entonces, si hablamos un poco de la digitalización, vemos que ha habido una evolución bastante fuerte en los últimos 20 años, 20, 25 años, ¿no? Antes teníamos 4 niveles, que era el centro de control, teníamos el SCADA en sitio en la subestación, luego teníamos los relés de protección, que eran conectados vía cableado de cobre, ¿no? Y también lo que era, digamos, equipos de patio, también eran conectados vía por cableado de cobre, y justamente la inversión era muy fuerte para el tema de llevarle las señales de campo hacia la supervisión, ¿no? Luego fuimos evolucionando en los años 2000, ¿no? Se introdujo a lo que es la comunicación IS-6850 con el objetivo de uniformizar los protocolos eléctricos dentro de la subestación, ¿no? Es por ello que hubieron muchos cambios. Por ejemplo, antes se hablaba mucho del DNP3, ¿no? Se hablaba del 101 en serial, se hablaba del 104, pero cada vez más, eh, por una estandarización global, el 6850 ha sido cada vez más parte de las subestaciones de distribución, ¿no? No solamente para utilities nuevamente, sino también para la industria, ¿no? Ahorita voy a hablar un poco de los beneficios que trajo este nuevo bus, ¿no? Que es el bus de 6850. Hasta los años 2000 ya se estaba considerando también eh, lo que era cableado de cobre, ¿no? Para llevar las posiciones y medidas de campo. Luego pasamos, voy a minimizar esto. Luego ya estamos en una etapa de que la digitalización prácticamente forma parte de todos los niveles, ¿no? El nivel de proceso, donde están los equipos de patio, de campo, las celdas, los niveles de bahía, donde están los relés de protección, nivel de estación y el nivel de corporativo, ¿no? Donde tenemos, digamos, los sistemas SAP, los servidores de correo, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué de nuevo hay aquí? Básicamente de que el bus de 6850 ahora también está en el bus de proceso, ¿no? Entonces, a eso es lo que se llama Merging Units, ¿no? Que la idea es minimizar el cableado y simplificar el envío de información, que ya no sea tanto cableado e implicar costos por llevar las señales todo por cobre, sino ahora simplificarlo a solamente una fibra óptica, ¿no? Entonces, esta es la etapa donde estamos ahora, 2020, ¿no? Hablamos de la IS6850 edición 2, que es para Sample Values, para Merging Units, y IoT. Entonces, esta digitalización no puede despegarse del concepto de ciberseguridad, ¿no? Obviamente, cuando nosotros digitalizamos la información, obviamente implica un cierto riesgo a que, digamos, hackers puedan acceder a esta información, ¿no? Obviamente de manera ilegal, ¿no? Para propósitos obviamente negativos para cualquier industria. Y la idea es que las empresas que brinden soluciones a la industria en general ofrezca al cliente la seguridad de que los equipos que adquieren para las subestaciones tengan estos algoritmos internos a nivel componente, ¿no? Por ejemplo, la IS 62443, guión 1 y 2, que pertenecen a la capa de componentes, es decir, para equipos, permita que estos equipos, ya sean relés de protección, sean los RTU que ustedes tienen en campo, tengan estas bases de seguridad, por ejemplo, el tema de usuarios, de contraseñas, sumado a estos algoritmos, que permita darle esa tranquilidad al operador de que cuando existan, digamos, amenazas de hackers, se les ha muy complicado
hacer modificaciones que obviamente puede afectar la operación de las subestaciones y por supuesto que puede afectar la vida humana, ¿no? Porque nosotros sabemos que al trabajar en media, alta tensión, inclusive en baja, estamos nosotros exponiendo a las personas, si es que hay una mala operación, a que, digamos, tengan daños y perjuicios, ¿no? Entonces, muy importante al día de hoy entender que los equipos de automatización tengan estos estándares para proteger nuestros activos y a las personas. Bien, entonces hablemos un poco más de conectividad. Entonces, el aumento de uso de protocolos como el IS-6850 como tendencia global, ¿no? Es decir, cada vez más como profesionales en energía, en industria, cada vez más escuchamos de este protocolo, ¿no? Y todavía sigue el fuerte uso del DNP3 y el IS-104, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de tres protocolos? Porque esos tres protocolos permiten tener la estampa de tiempo de la información que viene de los equipos para un análisis más seguro, ¿no? Obviamente hemos escuchado tal vez de protocolos como el Modbus TCP, el Modbus RTU serial. El lado negativo del protocolo Modbus, por ejemplo, podría ser de que la información, la estampa que ellos llevan, no lleva la estampa de tiempo, ¿no? Es decir, que no podrían garantizar que la información que recibes en el SCADA es el tiempo exacto que midió el equipo en campo, ¿no? Entonces, en el aspecto eléctrico, para hacer un análisis, un factor súper importante es la estampa, ¿no? Es por ello que la supervisión nacional, siempre dentro de sus normativas, eh, primero busca que las empresas brinden garantías en temas de que la información que envíen tenga la estampa correcta. Entonces, para cumplir este tipo de necesidades, utilizamos el IS-104, el DNP3 y hay una expansión también en el 6850. En esta gráfica podemos ver de que hay un bus de este protocolo, ¿no? Con el cual nosotros podemos integrar a los relés de protección, ¿no? Ya sea de distintas gamas, ¿no? Puede ser de media, de alta tensión, y también otros equipos que podemos encontrar en la subestación como, digamos, un TAPCO, ¿no? Medidores de gases, entre otros que también ya están siendo estandarizados con este protocolo. Entonces, en una subestación de distribución, normalmente la configuración que se encuentra en la región andina es el IS-6850 dentro de la subestación y que tengamos un RTU, que bueno, obviamente vamos a conversar un poco más a profundidad la última parte de la presentación, reciba esta comunicación de todos los equipos y que le envíe en protocolos IS-104 o IS-101, dependiendo obviamente de la infraestructura de la empresa, ¿no? Entonces, esta es una configuración que cada vez más se encuentra en toda la industria, ¿no? Entonces, en esta gráfica también encontramos que dentro de la trama del 6850 encontramos el valor, ¿no? Que obviamente es la información más importante, ¿no? Que llegue el valor, por ejemplo, de una tensión, de una corriente, y que esto venga acompañado del nivel de calidad, ¿no? Es decir, si es que la señal está llegando de manera adecuada, donde la calidad te define si la señal que recibes es confiable, y finalmente lo que tanto estábamos hablando, ¿no? De la estampa de tiempo. Entonces, estos tres factores son súper importantes que sean, digamos, enviados hacia la supervisión que tengamos, ¿no? Ya sea un RTU o un escala eléctrico que podamos tener. Entonces, el IS-6850 se podría dividir en dos partes. Uno que es el MMS, ¿de acuerdo? Es una comunicación vertical, es decir, de los relés de protección hacia la supervisión aguas arriba, ¿no? Si es que comparamos con la figura de la izquierda, serían los relés de protección con la RTU, ¿no? Entonces, esta comunicación vertical se llama 6850 MMS, ¿no? Ahora, algo interesante del 6850 es que también permite la coordinación entre los relés de protección. ¿Cómo esto es posible? Gracias a la mensajería GUS, que el 6850 de manera horizontal puede permitir entre los relés, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información podemos llevar entre los relés que sería importante? Posiciones para interbloqueos, medidas, por ejemplo, para funciones de sincronismo, coordinaciones, 50 BF. Tenemos varias funcionalidades que cada vez más el GUS está permitiendo que se pueda realizar ese tipo de coordinaciones, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas más grandes que tiene el 6850 con respecto a otros protocolos eléctricos. Cabe resaltar aquí que con la llegada de la digitalización también hablamos de sincronizaciones mucho más exigentes, como el PTP, que es en el orden de los microsegundos, ¿no? El IRIS-B, el SNTP que se utiliza en subestaciones están en el orden de los milisegundos, ¿no? Para el tema de los merging units ya es necesario utilizar PTP, ¿no? Si es que ustedes, digamos, en las subestaciones no tienen merging units, no utilizan aplicaciones de sincrofasores, el PTP no sería necesario, ¿no? Simplemente la sincronización que ustedes pueden alcanzar con SNTP y IRIS-B sería suficiente. Ahora, ¿por qué necesitamos en microsegundos para las merging units? Porque obviamente
el Emerging Unit supone una digitalización mucho más detallada porque digitaliza las señales analógicas de una manera mucho más precisa, ¿no? Entonces, el PTP en ese caso sí sería necesario, ¿no? Importante recalcar ello. También para el uso de Emerging Units es necesario el IS 6850 edición 2, ¿no? Es una de las funcionalidades que diferencian con respecto a la edición 1, ¿no? Eso también es bastante importante mencionar.